Es absolutamente claro, fuera de toda duda, es incuestionable el hecho de que el gobierno financia el movimiento cocalero y de campesinos de otras regiones del país, hoy en este movimiento que se ve en Cochabamba. Y la portada del día de ayer en el matutino La Razón es un referente incontrastable, es una prueba documental que acredita cómo el gobierno no solo financia, sino hace uso de bienes públicos, de arroz, fideo, de alimentos que tienen el sello de las Fuerzas Armadas y de la Defensa Nacional y que son productos que deben ser utilizados en casos de emergencia y que estaban siendo distribuidos en un camión por una parlamentaria del MAS, doña Leonilda Zurita, a todos los cocaleros que están en este momento sitiando Cochabamba. Es irrefutable el hecho. El señor presidente de la República lo es también de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Y yo lo había dicho varias veces en varios canales cochabambinos, lo digo aquí ahora en tu programa. Basta la sola orden de ese presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba para que los movimientos sociales, para que todo ese conjunto de cocaleros que llegan a Cochabamba en camiones todos los días, sean retornados a sus puntos de origen. Es importante lo que estás diciendo en este momento porque cuando el presidente estaba fuera del país y estaba Álvaro García Linera fungiendo como presidente interino, él se dirigió al país y recuerdo perfectamente que llamaba a la pacificación. Sin embargo, en el momento en que él daba ese mensaje, también acusaba a Manfred y también demostraba de alguna forma que el control que tenía sobre la crisis era bastante importante. Los consejeros departamentales del MAS, los parlamentarios no actuaban por cuenta propia, actuaban bajo consigna, ¿correcto? Sí, claro que sí. De la gente del MAS, tú me dices, pero por supuesto. Lo que pasa es que la estructura mental y organizativa del MAS es esa, actúan todos bajo consigna. Es decir, no hay un contestatario. Y el contestatario que se anime a tal, o es expulsado, como Filemón Escobar, de quien me gustaría después hablar en el marco de su complementariedad de opuestos, o como Raúl Prada, que dice que no es masista, partidariamente, y que se ha animado frente al fracaso de la constituyente a ser contestatario, sin duda. El vicepresidente de la República, fungiendo como presidente interino, el día de tan funestos sucesos, encara un análisis absolutamente sesgado. Y es lamentable que una autoridad, un dignatario de Estado de ese nivel, asuma un análisis de esa manera, renegando de la responsabilidad social como empleado público que es, de manejar crisis generadas por su propio partido, manejarlas para que los ánimos se apaciguen y para que llegue la paz. Don Álvaro García Linera generó un mensaje a la nación endilgando absoluta responsabilidad a las autoridades prefecturales cochabambinas, endilgando la absoluta responsabilidad de lo sucedido a los ciudadanos cochabambinos que atacaron, dijo él, a humildes campesinos que pacíficamente tomaron la Plaza de las Banderas, cuando fueron esos movimientos sociales los que asumieron, por instrucciones de una línea partidaria, acciones vandálicas contra la prefectura de Cochabamba, tomaron parques y plazuelas cochabambinas para evitar una convocatoria pacífica de nuestro comité cívico a una marcha con pañuelos blancos donde se manejó como eslogan democracia sí, violencia no. Se evitó el tendido del atrio, del atril, se evitó el colocado de los parlantes para que la gente pueda ir. Ese tipo de actitudes, Julio César, demuestra que más allá de la lógica gubernamental de asumir el mando de la nación fruto de una elección, hay una lógica y un intento de aislamiento individual de cada uno de los prefectos del país que no son afines a la línea del gobierno.
El análisis en la casa campestre que hace el gobierno, la autocrítica que se hace, genera un titular en los tiempos a raíz de una declaración del vicepresidente que dice: vamos a aislar a nuestros contendientes políticos. Y esos contendientes políticos los califica, los encasilla a prefectos y a dirigentes cívicos de la media luna, incluido Cochabamba. Imagínate tú cómo utilizas lenguaje de guerra, lenguaje beligerante. Él no puede deshacerse de esa mentalidad. No, pero por supuesto que no puede. De su formación. No puede. Va a los Estados Unidos, genera un discurso absolutamente coherente, digno de un dignatario de Estado, y al poco tiempo va a una provincia en La Paz y hace todo lo contrario. Yo te planteo el accionar de dos actores fundamentales. Uno, Manfred Reyes Villa, que está en Santa Cruz en este momento. ¿Sigue este domingo está en Santa Cruz. Y Evo Morales de viaje. ¿Qué te dice eso? Me dice que el gobierno genera una lectura que busca aislar a don Evo Morales del conflicto para que su imagen no se dañe. Yo no sé, Julio César, si premeditadamente se calcula el viaje a Nicaragua a raíz de la asunción de Daniel Ortega y se genera todo este barullo y esta violencia para que no afecte la imagen del presidente. Y lo veo al prefecto cochabambino sitiado seriamente por los movimientos sociales, buscando en la iglesia, en la Defensoría del Pueblo y en los prefectos y cívicos de la Media Luna un colchón de oxígeno que le permita decirle al país que es necesario que Cochabamba vuelva a la paz y que para que eso ocurra es imprescindible que Cochabamba esté desalojada de campesinos y cocaleros. ¿Cómo ves al resto de los cochabambinos? ¿Cómo ven que su prefecto esté aquí en Santa Cruz, refugiado, como estás diciendo, después de lo que ha pasado en Cochabamba? Yo te haré un análisis de lo que yo creo en función a las noticias. Yo sabía que el prefecto cochabambino estaba acá a raíz de una convocatoria o un encuentro con el cardenal y paralelamente un encuentro con todos los prefectos. Yo no sé si en este momento, hoy domingo en la noche, él sigue en Santa Cruz o está allá en Cochabamba. Lo que yo sí sé son las noticias que se emiten en radios y medios de prensa allá, respecto a que podría haber una intencionalidad de ciertos grupos radicales de masistas de, una vez el prefecto esté físicamente en Cochabamba, sitiarlo, tratar de evitar su ingreso y hasta generarle algún daño físico. Corrió mucho la voz hace 2 días del día del cabildo de los cocaleros, de que parte de estos estaban yendo a la casa de Reyes Villa a quemarla y a incendiarla. Y se generó una psicosis muy fuerte en Cochabamba, en barrios, en edificios, en condominios, donde se han generado grupos de autodefensa ciudadanas para evitar que sus propiedades sean tomadas. Entonces, seguramente el prefecto con su equipo político estará generando el análisis que corresponda para ver en qué momento se genera el diálogo, pero hoy hemos visto que tanto el ministro de la Presidencia como el prefecto se mandan mensajes y se busca un escenario pacífico para dialogar.